Saludos a todas las personas que nos acompañan en nuestra serie de videos dentro de lo que realizamos en Astrea Consultores y Asesores Económicos y Legales. En esta ocasión, como ya lo habíamos anunciado, vamos a presentar una nueva serie que se llama Desmitificando la Economía. ¿Cuál es el objetivo de esto? Como nosotros hemos trabajado tanto tiempo haciendo análisis económico y de mercados, eh, lo hemos visto, lo hemos vivido y es algo que nos ha pasado a todos. Ver cómo se utilizan muchas veces las cifras para defender una postura o atacar una postura política, sea contra el gobierno de turno, sea contra quien no está, sea para atacar a alguien, para plantear que lo que se hizo está bien o no está bien. Pero hay muchos temas que simplemente se mencionan y no tienen las cifras de respaldo. Y también si muchas veces se menciona algo, y esto pasa muchísimo en redes, llega a convertirse, ¿no?, en lo que se conoce como un fake news. Pero, ¿dónde están las cifras que lo respaldan? Y por eso hemos iniciado esta serie. Hoy día vamos a tratar el tema, ¿no?, desmitificando la economía, que el objetivo que tiene, bueno, en este caso es la deuda. Vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con el endeudamiento. Sí, la historia de la deuda y ver cuál ha sido el gobierno que mayor nivel de endeudamiento ha generado en el país, dentro de un análisis de los últimos 30 años. Para eso tomamos información del Banco Central y revisamos dos temas. Por un lado, la deuda externa y la deuda interna, ambos casos públicos, ¿no? La deuda externa, que es todo lo que el Ecuador debe a entes externos, sea organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Latinoamericano de Reservas, la CAF, ¿sí? O también la deuda bilateral o los bonos que se deben, ¿no? Y la deuda interna, que son certificados de tesorería, los bonos de deuda interna que se tienen a las entidades también públicas a las que se les debe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo podemos analizar? Para comenzar, hagamos una pequeña revisión, ¿no?, de cuál es la situación o la evolución que ha tenido la deuda eh, en millones de dólares. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Si lo empezamos a revisar, vemos cómo la deuda del Ecuador, ¿no?, se mantuvo por encima de los 10 mil millones de dólares hasta el año 99, en el que ya superó los 15 mil. Si sumamos, ¿no?, tanto deuda interna como externa, la deuda interna era muy pequeña en relación a lo que se convierte después, pero vemos cómo se mantiene en ese tema. En el año 91, aquí tuvimos gobiernos de Sixto Durán Ballén, Audara Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, tuvimos todo lo que fue el feriado bancario, la crisis, ¿no?, de todo el sector, los bajísimos precios del petróleo, el fenómeno del niño, y en el año 2000 la dolarización. En este punto también hubo que pagar deuda, los bonos Brady, que veníamos acumulando desde los 80, que se transformaron en bonos global. La deuda del Ecuador era alta, ¿no? Ya lo vamos a ver en relación al tamaño de la economía, era un valor alto, estábamos cerca de superando los 15 mil millones de dólares. Y una vez que la renegociamos, ¿no?, con los bonos, con el cambio de bonos, esta se ubicó en los 13 mil millones de dólares la deuda en su conjunto. ¿Y qué es lo que tuvimos? Fueron años en los que se mantuvo este nivel de endeudamiento y en el año 2009 la deuda alcanzó su mínimo. Estamos hablando de un valor de 10 mil millones de dólares. ¿Cómo alcanzó este mínimo? Este también es un tema muy importante. Esto fue en el gobierno de Rafael Correa, cuando se hizo el planteamiento de que no se iba a pagar una deuda que se consideraba legítima, un tramo de la deuda. Esto hacía que los tenedores de bonos, ¿no?, en el exterior, eh, se quedaran sin piso, dijeron, no voy a recuperar la inversión. Y ahí es cuando el gobierno del Ecuador les dijo, muy bien, les voy a comprar por un 30% de su valor nominal. Fue una jugada que permitió hacer una recompra de deuda, se recuperó dinero efectivamente, pero aquí bajó el precio del petróleo en el segundo semestre del 2008 y en el primer semestre del año 2009, ¿sí? Ahí bajó el precio del petróleo, por ende había menos dinero. Y el modelo que venía manejando el Ecuador en ese momento era un modelo en el que el sector público invertía muchísimo en la economía, era el motor de la economía. ¿Qué es lo que pasa entonces en este punto? Claro, se redujo la deuda, pero posterior a eso, para poder seguir manteniendo el funcionamiento de la economía, el crecimiento económico y todo el movimiento que se tenía, pues se recurrió a más endeudamiento. Eso hizo que estos 10 mil millones de dólares en el año 2009, en el 2016, ¿sí?, estén en 38 mil millones de dólares y ya para el año 2017 ya estén en 47 mil millones de dólares. Entonces, ahí se ve cómo se disparó, ¿no? Es decir, el tema de deuda, sobre todo en este periodo, para mantener ese tema. Luego, en el gobierno de Lenín Moreno, la deuda sigue incrementándose, no es que no. Si en el año 2017 pasamos de esos 47 mil a superar los 70 mil millones de dólares. Ya en el año 2022, hasta el mes de julio,
¿sí? La deuda en su conjunto se redujo un poco. Y este es un aspecto importante, porque aquí lo que se podría decir es, bueno, finalmente es deuda, está bien. No, no es un tema muy importante, no la paguemos. El no pagar deuda tiene sus consecuencias. Podemos no pagarla ahora, pero pagarla más adelante lo único que va a resultar es que sea más cara. Y ese es un aspecto que siempre tenemos que tomar en cuenta porque va a hacer que su costo se incremente. Entonces, en esas líneas, no se puede dejar de lado lo que es la deuda. Y justamente, dentro de otros análisis, se diría, bueno, pero ¿qué pasó entonces en relación al tamaño de la economía? ¿No? Es como que comparemos, ¿no? Por ejemplo, yo gano $500 al mes y debo $5,000 frente a una persona que debe $5,000 pero gana $10,000 al mes. Efectivamente, son diferentes situaciones. ¿Qué pasa si lo comparamos en relación al tamaño de la economía ecuatoriana, ¿no? Si lo comparamos en relación al tamaño de la economía ecuatoriana, lo hacemos en relación al PIB. ¿Qué es el PIB? Bueno, el PIB es justamente eh, todo lo que produce un país en bienes y servicios durante un periodo determinado de tiempo, en este caso un año. Y aquí vemos, ¿no? Como por ejemplo en la crisis, ¿no? En el año 1999, claro, el PIB cayó tanto por todo lo que había comentado que el nivel de deuda interna y externa superaba el 200% del PIB. En el año 1992 del 119%. Y esto fue decreciendo una vez que el PIB comenzó a recuperarse y llegamos a un mínimo, ¿no? En este caso de 18%, 17%, perdón, en el año 2009. Ya en lo que tiene que ver con los años posteriores, vemos cómo empieza a incrementarse de nuevo. Para el año 2017 ya tenemos un 34% de deuda en relación al PIB, cuando el PIB ya estaba, ¿no? En valores acercándose a los 100 mil millones de dólares. Y en el año, aquí llegamos al tema de pandemia, ¿no? Ya cuando estamos en pandemia en el año 2020, estamos hablando ya de un valor de 64%, 69% en el año 2021 y para el año 2022 en el mes de julio bajamos de 64%. Aquí hay que entender un detalle y es algo que no es simple. Aquí hay que escoger, ¿no? Ya cuando se tiene un nivel de endeudamiento muy alto y también es muy cara esa deuda, claro, es decir, ¿qué sacrifico? ¿Pago la deuda o sigo endeudándome más, pero cada vez más caro? Y tarde o temprano esa deuda tiene que pagarse. Entonces, políticamente, claro, también se puede aprovechar el hecho de decir un gobierno que quiere poner un poco en orden las finanzas, si no hace obra, no está pasando nada, si se está cancelando la deuda, ¿no? También depende de una gestión eficiente. Pero si se quiere seguir invirtiendo y metiendo dinero en la economía, claro, suena bien, pero tarde o temprano eso tiene que pagarse. Entonces un análisis de este tipo no puede hacerse tampoco muy a la ligera y utilizar una cifra, ¿no? Para decir, miren cómo estamos de endeudados. También depende para qué se utilizó esa deuda y cuán sostenible era y en qué condiciones se la implementó para saber cómo se iba a pagar, porque finalmente el endeudamiento de ahora es algo que se tiene que pagar más adelante. Muchas gracias. Con esto terminamos la presentación del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan. Esperamos que esta información les sea de utilidad, ya que siempre utilizamos este tipo de esta información económica para complementar los análisis que hacemos, porque siempre es importante que los tomadores de decisiones conozcan bien qué es lo que está pasando en su entorno. Muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión.